Un saludo grande a todos mis estudiantes de Andacoyo. Soy el profesor Alejandro. Así que les mando un gran abrazo desde acá de La Serena, esperando que se encuentren bien. Comenzamos esta nueva clase de ejercicios resueltos y explicados paso a paso, donde aparte de resolver los ejercicios, pasamos también materia, teoría, ¿ya? Así que por eso van a ser ejercicios diversos que entran en el ensayo oficial número 3, ¿ya? Que tiene de contenido de todo lo que hemos visto: eje de números, eje de álgebra y funciones, y también geometría, ¿ya? Entonces, para que estén listos y preparados viendo este video, espero que si tienen dudas o preguntas me las hagan saber, ¿ya? Porque yo tengo toda la disposición para poder contestarles, ya sea con un video o a través de WhatsApp del grupo que hemos construido, ¿ya? Entonces, sin más palabras, vamos a lo que nos convoca. Partimos entonces con ejercicio resuelto PAES M2. El ejercicio dice así: el parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular. Su largo es 13 centímetros y su ancho 8 centímetros. El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud cada una para limpiar el parabrisas. Estas tienen un ángulo de abertura de 90 grados solamente, tal como se muestra a continuación. ¿Ya? Entonces tienen un grado de abertura de 90 grados, un ángulo recto. ¿Ya? Entonces dice: si las plumillas limpian con todo su largo, ¿cuál es el área de la superficie del parabrisas que no alcanzan a cubrir las plumillas? Ya, entonces veamos este ejercicio que igual es clásico de la PAES, ¿ya? Nos piden ¿qué cosa? Calcular el área del parabrisas que las plumillas no alcanzan a dice, no alcanzan a cubrir, ¿ya? A cubrir, que no alcanzan a cubrir. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que sacar: el área de la superficie que no alcanzan a cubrir. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos ocupar? ¿Ya? Ya, siempre fíjense que nos pidan la zona que, por ejemplo, sobra o que no se cubre. Siempre tenemos que pensar en una resta de áreas, ¿ya? Siempre, cuando digan algo que sobra o que no se alcanza a cubrir, siempre pensar entonces en una resta de áreas, ¿ya? Porque el área total del rectángulo le vamos a quitar el área que barren las dos plumillas, ¿ya? Así que eso anótenlo en su cuaderno. Voy a anotar yo acá los datos, entonces, como siempre. Voy a dejar los datos. ¿Qué dice? El largo. Dice, el largo es 13 centímetros y su ancho. Entonces, largo 13 centímetros. Ancho 8 centímetros. Ya. Estamos todos trabajando en centímetros porque fíjense en la alternativa. La área aparece en centímetros cuadrados, ¿ya? Así que no hay que cambiar de unidad de medida. Ya, ¿qué más aparece acá? El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros. Ya, entonces las plumillas de radio, eso va a ser el radio final, ¿ya? El radio. ¿Qué cosa? La longitud de las plumillas, ¿ya? El radio de la plumilla, voy a poner acá. La plumilla, R, va a ser igual a 6 centímetros. ¿Ya? ¿Y qué más decía? Que el ángulo que se pueden mover estas es de 90 grados. Ya, entonces voy a poner acá ángulo. Estoy anotando todos los datos que me están entregando. ¿Ya? ¿Y qué cantidad de plumillas? Cantidad 2. 2 plumillas. Ustedes lo pueden haber anotado más abreviado o solamente lo pueden también destacar, ¿ya? O subrayar. Pero importante tener presente los datos, ¿ya? Los datos primero. La captura de datos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué fórmula podemos ocupar acá? Yo les dije que el área, lo que piden es el área no cubierta. No cubierta, ¿ya? Ustedes vayan anotando porque yo no escribo muy bien con esta pizarra. El área no cubierta va a ser entonces el área total del rectángulo menos el área de el área, ¿cuánto se llama? Que cubren las plumillas, ¿ya?
El área que cubre las plumillas. ¿Ya? Entonces, entonces le voy a poner como área de 2 plumillas. Ya. De las 2 plumillas. Ya, ahí se debe entender. Ya, eso continuamos como de datos. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora también es ver primero la figura grande, ¿ya? La figura grande, ¿ya? El parabrisas. El parabrisas, ¿qué tipo de figura geométrica es? Nosotros tenemos, no sé, tenemos un auto de frente. Ya, voy a poner un auto así como de los 80. Los focos, tenemos ahí el autito, la rueda y ¿qué tenemos? Capó y tenemos el parabrisas. El parabrisas es un rectángulo, ¿verdad? En general es un rectángulo. Ya, entonces, como es un rectángulo, nosotros tenemos que saber que el área de un rectángulo, para sacar la superficie del rectángulo, lo que tenemos que abarcar, ¿ya? El área del rectángulo es largo por ancho. Recuerden que estos ejercicios los estoy explicando para pasar teoría también, así que por eso son reforzamientos. Ya. Largo por ancho del rectángulo, ¿cierto? Entonces, sabemos que el largo es 13. El largo es 13. Y el ancho es 8. ¿Ya? Entonces así vamos a sacar el área del rectángulo. ¿Ya? 8 por 3, 24. Y 8 por 1, 8, 9 y 10. 104. ¿104 qué? Centímetros al cuadrado. Ahí sacamos nosotros entonces el área del parabrisas, ya completo. ¿Ya? Entonces, vamos a guardar ese número. ¿Ya? Vamos a guardarlo, vamos a tenerlo ahí. Después, lo que vamos a sacar nosotros es pasar a las plumillas. ¿Ya? Voy a ir dejando acá lo más, dentro de todo lo más, tratando de dejarlo lo más ordenado. Ya, vamos a sacar el área de una plumilla nueva, ¿ya? El sector como circular, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el área del sector de la plumilla, por si acaso, ¿ya? Y eso va a ser el ángulo que forma, ¿cierto? El ángulo que va a ser 90 grados, ¿verdad? Que es donde se mueve, ¿ya? El espacio donde se mueve, que son 90 grados. Lo voy a escribir como el ángulo entre toda la circunferencia, ¿ya? Porque tenemos que sacarlo como que fuese el área de la circunferencia, ¿ya? Pero acá yo lo voy a dividir entonces en 360 grados, ¿ya? El ángulo dividido en 360 grados, ya que el total multiplicado por, porque estamos sacando, recuerden que es como el área de la circunferencia. El área de la circunferencia, también les recuerdo que es, para sacar el área de la circunferencia, es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para sacar el área del sector, solamente el sector donde se mueve la plumilla, dividimos el ángulo partido por 360 multiplicado por pi y por r cuadrado. ¿Ya? Ahora yo voy ¿cuánto se llama? A sustituir los valores. ¿Ya? Voy a seguir acá abajo. En vez del alfa, voy a poner que son los 90 grados, dividido en 360 grados y multiplicado por pi. Eso lo voy a dejar tal cual, porque fíjense en las alternativas, ¿ya? Se deja expresado solamente, ¿ya? Y el R, obviamente que el R va a ser los 6 centímetros. Entonces sería 6, que es la longitud del parabrisas, al cuadrado, ¿ya? Ahora, nosotros podemos saber que 6 por 6 es 36. 36 pi, el pi lo voy a dejar acá. Lo puedo dejar acá. Y 90 partido en 360. Fíjense en algo. Cuando uno habla en una circunferencia, la circunferencia, si yo la parto por la mitad, la circunferencia, si la parto por la mitad, ¿ya? Tenemos un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Pero si solamente estamos hablando de el ángulo de 90, es la mitad de 180. Entonces, estos serían los 90 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos saber eso nomás, ¿cuánto es de la circunferencia completo? Si ustedes lo vean así, sería entonces un cuarto, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Entonces sería un cuarto de 4 cuartos, ¿ya? Entonces sería
para que lo vean como fracción, ¿ya? Si nosotros simplificamos, esto es igual a un cuarto multiplicado por 36 y por pi, ¿ya? Después que tenemos esto nosotros, ya podríamos decir que el 1 por 36 es 36, 36 partido por 4 pi, y eso es igual, recuerda que estamos sacando el área del sector que abarca la plumilla, ¿ya? El sector de la plumilla, de una plumilla, de una. Entonces, 36 dividido en 4 sabemos que es 9 pi, y ahí le podemos agregar el centímetro cuadrado, porque como es un área, ¿ya? Entonces 9 pi centímetros cuadrados. Ese es el área del sector de una plumilla. De una plumilla, ¿ya? Ahora, nosotros nos dicen que son 2 plumillas, ¿ya? Son 2 plumillas. Por lo tanto, ahora para sacar el sector que abarcan las plumillas en el rectángulo, ¿ya? Entonces, las dos, basta con multiplicarlo por 2. 9 pi centímetros cuadrados por 2. Y eso me da, 9 por 2 es 18 pi centímetros cuadrados, ¿ya? Listo, tenemos sacado lo que es esto más esto, que equivale a esto. Pero ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el área no cubierta. Por lo tanto, el área no cubierta va a ser el área del rectángulo, que es 104, que lo anotamos acá, entonces irá los 104, menos los 18 pi, y ahora como los dos son centímetros al cuadrado, que son el área, lo podemos dejar factorizado. ¿Para qué? Para dejarlo con la forma que tiene una de las alternativas, ¿ya? Que es la misma que tienen los datos, ¿ya? 104 menos 18 pi y todo factor de centímetros cuadrados, ¿ya? Que es como el término común, ¿ya? Entonces la alternativa correcta era la alternativa D. Espero que le haya dado lo mismo en su cuaderno, en las casas, ¿ya? Fíjense que al final es bueno entender más o menos o sea, ir desglosando estos problemas, ¿ya? Ir haciendo la captura de datos. Saber de qué se está hablando, de un rectángulo, como muestra la figura, ¿ya? De un rectángulo, ese era el área total, y después había que descontarle el área que cubrían los parabrisas. ¿Por qué? Porque hay que leer bien la pregunta, ¿ya? El área de la superficie del parabrisas que no alcanza a cubrir, ¿ya? Entonces, al final lo que nosotros expresamos, lo que sale en la alternativa D, es todo esto de acá, ¿ya? La diferencia. Recuerden que siempre cuando sobre o cuando falte algo, va a ser una resta, una diferencia, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Cuando digan no alcanza, es una resta, ¿ya? Eso, chicos, espero que hayan entendido bien. Recuerden memorizar bien las fracciones también de los ángulos de inmediato. Por ejemplo, que 90 grados, como le puse yo recién acá, 90 equivale a un cuarto. 180 equivale a la mitad, o sea, un medio, ¿ya? Y así, como les expliqué recién. ¿Para qué? Para poder simplificar más rápido el ejercicio, ¿ya? Así que eso. Pasemos al siguiente ejercicio. Considera los vectores vector U igual a menos 2,5, vector V igual a 3, menos 2 y vector C igual a menos 1, menos 4. ¿Cuál es el vector U más 2V menos C? Ya. Veamos este ejercicio entonces de vectores que tienen que aprendérselo, porque este sí o sí va a salir uno muy parecido, pero va a salir uno de estos sí o sí. Ejercicio de vectores. Ya, entonces vamos a escribir acá de inmediato. Ya, entonces tenemos esto de acá. ¿Cuál es el vector? Tanto. Ya, para sacar esto, nosotros lo que vamos a hacer es este de acá, 2V, va a ser igual a 2 por, ¿cuánto vale V? Vale
3, menos 2, ¿cierto? Entonces sería 3, menos 2, ¿ya? Y eso quiere decir que este 2 va a multiplicar a cada elemento que está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces la nueva coordenada va a ser 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, más por menos, menos 4. Listo. 6, menos 4, ¿ya? Entonces lo primero, y como regla de oro antes de sumar o restar, la prioridad de las operaciones siempre hay que evaluar, ¿ya? Sumar, restar, no, multiplicar primero, ¿ya? Así que eso es lo primero que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Después que tenemos el valor del doble del vector v, ahí ya podemos sumar o restar, ¿ya? Entonces armamos la operación de nuevo, ¿ya? Entonces sería, si era el vector u más lo voy a escribir de nuevo para que lo vean, lo visualicen bien. Eso entonces nos queda como, sustituyendo, va a ser lo mismo que decir menos 2,5, ¿cierto? Más, ahora ponemos cuánto vale, que es 6, menos 4. Y menos el vector c, que dice que es menos 1, menos 4, ¿ya? Así que ahora que reemplazamos cada vector en nuestra expresión entonces original que aparece en la pregunta, vamos a calcular, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sumar nuestro nuevo vector v, ¿ya? El 6, menos 4. Se lo vamos a sumar a menos 2,5, ¿ya? Y le restamos entonces el menos 1, menos 4, ¿ya? Recuerden que en vectores todo se hace por componente, ¿ya? O sea, primera coordenada con primera coordenada y segunda con segunda, ¿ya? Entonces, yo voy a anotar acá, voy a cambiar de color, voy a decir coordenada, coordenada, me cuesta escribir con esta pizarra, x, ya. Entonces sería el menos 2, recuerden que este es x, este sí, x, y, ya, entonces sería menos 2, ya, más el 6 de acá, más 6, y después es menos, y el menos 1 de acá, entonces lo voy a poner en paréntesis, menos 1, ya, y aquí estoy solamente sumando y restando las coordenadas en x. Ojo con eso, ya, lo voy a poner ahí. Eso entonces va a ser igual a el menos 2 más 6, y este es menos por menos, más 1, ¿ya? Eso quiere decir que es menos 2 más 6 es 4, y 4 más 1 me da 5 positivo. Listo. Coordenada x, 5, ¿ya? Ahora vamos por la coordenada y. La coordenada y, entonces, ya todos los y. El 5 más el menos 4 y menos el menos 4, ¿ya? Entonces vamos con eso. Menos 4. Ahí está. Entonces, después nosotros tenemos el 5, ya. Como es más por menos, es menos 4. Y aquí es menos por menos, es más 4. Este menos 4 con ese más 4 se me va, así que me queda también 5, ¿ya? Justo los dos me quedaron como con el valor 5, ¿ya? Entonces, hagámoslo por separado para no enredarnos con los signos. Siempre, como consejo, separados en cuanto a coordenadas X y coordenadas Y, ¿ya? Por favor, chicos, para que no se vayan a confundir. Por lo menos empezar así y después ya si lo dominan, ya hacerlo mentalmente, ¿ya? Pero es para que no se confundan con los signos. ¿Con qué signos? Con el más, con el menos. Ven que cuando era negativo yo lo ponía en paréntesis, ¿ya? Así que ojo con eso. Por eso se los dejo expresado de esa manera. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el resultado? El resultado entonces va a ser igual a 5,5, ¿ya? Y la respuesta correcta era la alternativa B, ¿ya? Así que el ejercicio
Lo único que les puedo decir, cuidado con los signos entonces, los signos menos frente a un paréntesis o a un vector negativo, ¿ya? Porque tienen que transformar siempre el menos por menos en un más, ¿ya? Es eso más que todo, ¿ya? Así que pasemos al próximo ejercicio en estos momentos. Si el punto A, B es la imagen que se obtiene al trasladar el punto R según el vector M, N, ¿cuáles son las coordenadas de R? Ya. Atención con este ejercicio de traslación entonces en el plano, ¿ya? Aquí nos cambian los números por letras, ¿ya? Lo que suele asustar a hartos, ¿ya? Pero se resuelve exactamente al final con la misma regla de siempre, ¿ya? Nos dicen que al trasladar un punto R según el vector M, N, obtenemos la imagen A, B, ¿ya? Esta de acá, la imagen. Y nos piden entonces las coordenadas de R. Así que vamos a plantearlo algebraicamente, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer acá en este ejercicio, lo que se ve en la alternativa, a ver cuál es la verdadera. Entonces vamos a poner acá el punto inicial más el vector, ¿cierto? Eso siempre nos va a dar igual al punto final, ¿ya? Esa es como la regla. El punto inicial más el vector de qué cosa, de traslación, ¿cierto? La suma de ellos, x con x y y con y, nos va a dar la coordenada del punto final, donde se trasladó, ¿ya? Ya, entonces, si le llamamos x, y al punto inicial, ¿verdad? Más m, n, como dice ahí, al vector, ¿ya? Esto va a ser igual a B, a la imagen, ¿ya? Entonces sería A, B. Listo. Con esto que está acá, podemos decir entonces que está expresado, ¿ya? De forma como algebraica. Ahora, recuerden siempre la definición básica de traslación, para volver a recordárselo. Sea un punto inicial, le sumamos las componentes, se puede decir, del vector de traslación, ¿ya? Siempre hablando de componentes, ¿ya? X, y, obtenemos el punto final o la imagen, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si llamamos a las coordenadas de R, ¿ya? De R como X, y, ¿ya? O sea que estos serían R, que es el punto inicial, ¿ya? Se va a cumplir que el x, y más el vector mn, como lo dejamos expresado acá, va a ser igual o nos da el punto A, B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear ahora las ecuaciones como por componentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el x más el m va a ser igual a mira, fíjense acá, el x más el m va a ser igual a el a, ¿ya? Va a ser igual a ¿ya? Y para sacar x, despejando el x, el m pasa por el otro lado, entonces sería igual a menos m. Listo. Ahí vamos a tener cuánto vale x, ¿ya? Recuerden que tenemos que sacar la coordenada de r, por eso estamos despejando el x. Ahora vamos a hacer lo mismo con el y. Si tenemos y más, voy a escribirlo acá, y más n va a ser igual a b. Por lo tanto, como nos interesa la coordenada de r, que es el x y el y, entonces va a ser igual a b menos n. Así de simple, ¿ya? Entonces separamos eso y ahora lo que vamos a hacer es armar el punto, ¿ya? Entonces tenemos esto y tenemos esto. Entonces armamos el punto R y ahí vemos cuál es la alternativa correcta, ¿ya? Entonces decimos que R finalmente va a ser el X
que equivale a esto de acá. Entonces yo en vez de poner x, y, voy a sustituirlo por a menos m, coma, el i, que equivale a esto, b menos n. Listo. A menos m, b menos n. ¿Ya? Y si miramos la alternativa, entonces, la alternativa correcta para este ejercicio es la alternativa B. ¿Ya? Así, de esa manera, entonces hay que realizar los ejercicios. Fíjense entonces que es la misma tipo de estructura que se hace con los números, pero aquí se realiza con las letras, ¿ya? O con los factores literales, ¿ya? Entonces, ese es como el consejo de oro para este tipo de preguntas con letras, ¿ya? Si te dan el punto final y te piden el origen, está haciendo al final el camino inverso, ¿ya? Así que por lo tanto lo que hay que hacer es, por lo tanto la relación se aplica con signo contrario, ¿ya? Y así no se ahorran ustedes tiempo en la prueba y lo pueden resolver rápido, ¿ya? Vamos por el siguiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Un vértice de un rombo de perímetro 20 unidades está en el punto con la coordenada A 4,3. Ya. Tengamos un poquito acá. Acuérdense que cuando hay una coordenada, el punto A, por ejemplo, este que significa el punto A, este es el del eje que va en el eje X, y esta coordenada de acá es la que va en el eje Y o en el eje vertical. Entonces nosotros dibujamos de inmediato un plano cartesiano donde tiene el eje vertical, que es el eje Y o Y, ¿ya? Que también se le llama eje de las ordenadas, y el eje de las abscisas o el eje horizontal, el eje X, ¿ya? Entonces nosotros ubicamos el punto A, ¿ya? Que vendría a ser 4,3, 1, 2, 3, 4, porque es positivo 4 el X, ¿ya? Y de acá hasta el 3, 1, 2 y 3. Entonces aquí donde se intersectan está el punto A, ¿ya? Tenemos el punto A acá entonces, A, que es 4,3. Recuerden que dice un vértice de un rombo, ¿ya? El rombo. ¿Qué figura tiene el rombo? El rombo, para que se acuerden, que lo han visto en los naipes, de seguro. Bueno, la idea es que es como un cuadrado, así como de lado, ¿ya? Medio ladeado, ¿ya? Es como un cuadrado, ¿ya? Puede ser así, o puede ser así, más ancho, de forma horizontal, ¿ya? Pero ese es un rombo, ¿ya? Entonces dice que el perímetro del rombo es de 20 unidades, ¿ya? Está en unidades. Entonces, sigamos. Si se sabe que exactamente dos vértices del rombo tienen abscisa negativa, recuerden que el X es la abscisa, este de acá es la abscisa, y estas son las ordenadas, el eje de la ordenada y el eje de la abscisa. Ya, después dice dos vértices del rombo, ya que tiene 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, o 1, 2, 3, 4. Dos tienen vértices en la abscisa negativa, ¿ya? O sea, para este lado, para el lado izquierdo. Esta es la negativa, ¿ya? Porque aquí tenemos el origen, que es el 0,0, donde se intersecta la ordenada con la abscisa. Y a la izquierda, en la abscisa, a la izquierda después del punto de origen, son la abscisa negativa, ¿ya? Son todos los negativos en la abscisa. Entonces, dice, y uno de estos dos vértices, ya que está en la abscisa negativa, tiene la ordenada igual a la ordenada del punto A. O sea, ¿cuál era la ordenada? Dijimos que este es X y este es Y. Por lo tanto, va a tener la misma ordenada, ¿ya? Entonces, si hay sabemos que es negativo el punto y más encima tiene la misma ordenada, ya vamos a ver, ya con eso podemos descartar y podemos decir que entonces está está acá en el cuadrante 4. Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero, se divide en 4 cuadrantes y este es el cuarto, ¿ya? Para efectos de plano cartesiano, en cuanto a signos,
este es positivo y este es positivo, tanto el X como el Y. En cuanto a coordenadas, en el segundo cuadrante van a ser positivos en la abscisa con el eje horizontal y van a ser ya negativos en el eje vertical, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los que están acá, desde el origen hacia abajo, en el eje vertical de la ordenada, son negativos, ¿ya? En el tercer cuadrante, ambos, tanto abscisa como ordenada, van a ser negativos, ¿ya? Y en el cuarto cuadrante, obviamente que es negativa la abscisa y es positiva la ordenada. Estamos haciendo a modo repaso, ¿ya? Entonces, acá nos están diciendo, dos vértices del rombo tienen abscisa negativa, ¿ya? Dos vértices tienen abscisa negativa, ¿ya? Y uno de estos dos tiene la ordenada igual a la ordenada del punto A, ¿ya? Entonces debe estar por acá. Debe estar entonces en el cuarto cuadrante. Porque quiere decir que tiene la misma, si tiene la misma altura, que serían 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, 1, 2 y 3, acá, ¿ya? Aquí tiene que estar, sí o sí. ¿Y aquí qué es lo que está? Pero puede estar aquí, acá, 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 en toda esta línea, ¿ya? Así que no sabemos cuál es la abscisa todavía, ¿ya? Pero sabemos la ordenada, que es 3, ¿ya? Cualquiera de esos puntos infinitos por allá, del cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál de las siguientes ordenadas coordenadas, perdón, corresponde a uno de los vértices mencionados? Ya, entonces tenemos que analizar. Tenemos el perímetro del rombo, que es 20 unidades. Ya, entonces lo que vamos a hacer nosotros para sacar el tamaño de los lados del rombo, vamos a esos 20, lo vamos a dejar como el total del perímetro, lo vamos a dividir en, para sacar los lados, la dimensión de los lados, o la longitud de los lados. Vamos a dividir el perímetro, que es 20, dividido por la cantidad de lados que tiene. Son 4, ¿verdad? Igual que el cuadrado. Así que 20 dividido en 4 es 5. 5 unidades va a medir, o va a tener de longitud cada lado. Ya, cada uno de esos 4 lados. Cada uno va a medir 5 unidades. ¿Ya? Es decir, 5, 5, 5 y 5. Ya. Dicho esto, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si sabemos que va para allá, para el cuarto cuadrante, vamos a restar desde el punto A, 4,3, vamos a restar a la abscisa, ¿ya? Para que se vaya de forma negativa, 5 unidades. Es decir, si la abscisa acá es 4, en el punto A, vamos a restar para encontrar nuestra incógnita en la abscisa, la nueva X o X2. Va a ser el 4, que es la X1, menos 5 unidades. Menos 5 unidades, ¿ya? La longitud de un lado. Y eso nos da menos 1 unidades, ¿ya? Esa es la nueva X, X2. X2, ¿ya? Entonces, nuestro nuevo vértice, o vértice 2, por ejemplo, va a ser el menos 1, coma, y el 3, porque sabemos que lo comparten, ¿ya? Comparten la misma ordenada, ¿ya? Que el punto A. O sea, 3. Entonces, ya sabemos ya que menos 1, 3. Acá. Acá se encuentran entonces y formando el segundo vértice. Vértice 2. Menos 1, 3. Listo. Ahí está. Entonces tenemos esos dos. Y eso es lo que no estaban buscando acá. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La alternativa D. Menos 1, 3. ¿Ya? Lo expliqué súper lento, pero espero que se haya entendido y que se haya repasado también materia, que eso es lo importante, ¿ya? Que ustedes se vayan acordando, vayan refrescando la memoria y vayan practicando entonces con este tipo de ejercicios. Pasemos al siguiente. El enunciado dice: Antonia está programando un robot para que viaje desde el lugar donde se encuentra hasta el punto B, que se representa en la cuadrícula de la siguiente figura. Y acá está entonces el robot, aquí está el robot, y dice que tiene que viajar desde ese lugar hasta el punto B, que se encuentra en este casillero, ¿ya? Entonces, el comando utilizado para programar los movimientos del robot es tm, p, en el que m es la cantidad de casilleros que avanza en forma horizontal, ¿ya? Hacia adelante.
claro, tiene concordancia porque este es la coordenada del eje de X. El eje X, que es la abscisa, que es el eje horizontal, ¿cierto? Entonces avanza de forma horizontal, dice, hacia adelante. Y P es la cantidad de casilleros que avanza de forma vertical, hacia arriba. O sea que P avanza hacia arriba, ¿sí? Porque P es Y, que es en un plano cartesiano. Tenemos el eje horizontal, que es X, y el eje vertical, que es Y, ¿ya? Listo. Entonces va a avanzar para adelante, hacia la derecha, M, y P va a avanzar hacia arriba. Esa es como la regla o las restricciones que nos ponen, ¿ya? Entonces dice, Antonia programa la siguiente secuencia de movimientos. 4 movimientos. T0,1, T2,0, T1,1 y T4,0. Con estos el robot no llega al punto B de la cuadrícula. No llega, o sea, no llega a la ubicación que desea llegar. Dice la pregunta entonces, ¿cuál de los movimientos anteriores tendría que quitar Antonia para que el robot cumpla su objetivo? Ya. ¿Cuál habría que quitar entonces? ¿El movimiento 1, o el 2, o el 3, o el 4? Solamente un movimiento tiene que quitar, ¿ya? Por la alternativa, ¿ya? Que aparecen acá. No se pueden quitar 2 movimientos, solamente un movimiento, pero ¿cuál de esos 4? Ya, entonces, para hacer este tipo de ejercicio es sencillo, ¿ya? Es sencillo, pero uno tiene que entender el problema, ¿ya? Lo que se está comunicando y lo que pregunta, ¿ya? Entonces tenemos que quitar uno de estos 4 movimientos que programó Antonia para poder llegar al punto B. Veamos primero cuánto le falta, o cuál es la coordenada de B, po. ¿Cuál es la coordenada de B? Porque es X, ¿cierto? Pero ¿cuánto es? Ya. Sabemos que este es X y este sí. X es, entonces se va a mover, o en realidad sabemos que es también M y P, ¿cierto? Y M se mueve para adelante, solamente es para adelante. Entonces quedaría, contamos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces me queda 6 como en el eje horizontal y 1 hacia arriba, en el eje vertical. ¿Ya? Entonces acá sería 1. La posición de B entonces es 6,1. ¿Ya? Es como la coordenada donde está el punto, ¿ya? Puesto en el mapa o en el plano cartesiano, o como lo puedan ver ustedes acá, o en el tablero, es 6,1, ¿ya? Esa es la coordenada de ubicación. Entonces, contemos ahora los movimientos que hizo, el total de movimiento, ¿ya? Entonces, el total de movimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el 0,1 más el 2,0 más el 1,1 y más el 4,0, ¿ya? Entonces, primero sumo lo del eje X. Entonces sería 0 más 2, 2, ¿cierto? Y 2 más 1, 3. Y 3 más 4, 7. 7, y ahora los de la coordenada Y. 1 más 0 es 1, ¿cierto? Y 1 más 1, 2. Y 2 más 0, 2 no. Entonces queda 7,2 el total de movimientos que programó Antonia. Y por eso no le da, ¿ves? Que no llega al punto E. Porque el de ella llegaría, 7 sería acá y después el 2 acá. Entonces acá está llegando ella. Y eso está mal. Entonces, ¿cuál de estos tenemos que quitar para que lleguemos al B? Quitamos uno de avance y quitamos uno de altura. Y listo, ¿sí o no? Porque tenemos que llegar al B, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es restar. ¿Qué movimiento voy a restar? No vale restar ni ese, ni ese, ni este. Este voy a restar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que llegar a 6,1, entonces voy a poner acá 6,1 menos el punto que vendría a ser acá el MP, que vendría a ser el 7,2, ¿cierto? El 7,2. ¿Cuál voy a restar? Perdón. Sería el 1,1. El 1,1. Y este sería el 7,2. Perdón. Porque el total de la suma esta era 7,2. Lo voy a escribir acá mejor. 7,2 menos el 1,1. Entonces, resto X con X. 7 menos 1. ¿Ya? Me va a quedar coma. 2 menos
1. Y eso me da 6,1. ¿Ven? Me da llegar al punto B. Entonces, para que llegue y cumpla su objetivo, el robot, este es el que hay que eliminar, el movimiento 3. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta es la alternativa C, en este caso. ¿Ya? Alternativa C, movimiento 3. Resumen, al final lo que nosotros tenemos que hacer es contabilizar, entender el problema primero, hacer la captura de datos, entender las pistas que nos dan, ¿cierto? Todos los datos que nos dan, y contabilizar por los casilleros, ¿ya? Para ver la ubicación del punto objetivo, que sería el B, ¿ya? Que era 6,1. A esa coordenada había que llegar desde el inicio, porque al final era el 0,0, el origen, ¿ya? Donde está el robot. Y sumamos todos los movimientos que había hecho acá Antonia, nos dio 7,2. Entonces el total le tuvimos que restar uno de los movimientos para que nos dé la ubicación de B. Y ahí el único que se acertaba, o se acercaba por lo menos, y que justo dio, fue el movimiento. Si sacábamos el movimiento 3, ¿ya? El 1,1. Así que ese es el ejercicio. Espero que se haya entendido, chicos. Cualquier duda me hacen llegar las dudas ahí por WhatsApp, por comentario. Ahí vean, hay canales disponibles, ¿ya? Vamos con el siguiente. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice: se tiene un paralelepípedo recto de base cuadrada de lado 5 centímetros y altura 8 centímetros. Si se aumentan al doble las medidas de sus aristas, ¿cuál es el volumen del nuevo prisma? Ya, entonces, paralelepípedo es lo mismo que un prisma, ¿cierto? Acá mismo, de hecho, lo dice, ¿ya? Un prisma recto de base cuadrada. Entonces, la base es cuadrada. Entonces, lo que hacemos nosotros es la base, ¿ya? La base, y voy a poner acá. Al final un prisma es como un rectángulo, pero en 3D, ¿ya? Entonces, pongamos que tenemos un rectángulo acá, que lo voy a dibujar así a la rápida, pero no me acostumbro mucho a la pizarra digital, pero vamos a ver qué se puede hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo acá, y luego acá. Ya, pensemos que me quedó bien. Pero que la base, sobre todo, que es un cuadrado, ¿ya? Esta base que está acá es un cuadrado, que obviamente que es la misma que está acá arriba, ¿ya? Ya, esa base es un cuadrado. Por lo tanto, la medida de acá va a ser la misma que la medida que está acá, ¿cierto? Porque es un cuadrado, ¿ya? El mismo lado, la misma longitud, ¿ya? Entonces, acá nos están dando una cierta pillería que dice, porque nosotros nos están preguntando cuál es el volumen del nuevo prisma. Nosotros sabemos que sacaremos el volumen de un prisma o de un paralelepípedo de base cuadrada volumen es igual a largo por el ancho y por el alto o por la altura, ¿ya? Por el alto, ¿ya? Largo por ancho por alto, las tres dimensiones, ¿cierto? Pero esto, si ustedes lo piensan bien, el largo por ancho es el área, ¿cierto? O la superficie. ¿De qué cosa? Del cuadrado, ¿ya? En este caso serían esto por esto, ¿ya? Y acá nos dice que la base cuadrada de lado 5 centímetros. Entonces, este es 5 y este también es 5, ¿ya? Entonces, acá es al final el volumen, que es lo que estaba diciendo yo, que era el área basal, se podría decir, el área basal por la altura, o por el alto, ¿ya? O por el alto. ¿Cuál vendría a ser la altura o el alto acá, en este prisma? Esta de acá. Puede ser que lo tomen así o como el largo, ya da lo mismo en realidad, ¿ya? En este caso ya lo estamos tomando como de una base acá, ya esta es la altura, vendría a ser la altura. Y esta dice que son 8 centímetros. Pero acá dice, si se aumenta el doble la medida de su arista, ya, vamos a poner como la figura 1, sería 8 centímetros, 5 y 5, ¿cierto? Pero la pillería dice acá, si se aumentan al doble la medida de su arista, ¿cuál es el volumen del nuevo prisma? O sea que hay otro prisma acá, otro prisma, y están diciendo que es como el doble finalmente del otro. Es como el doble del otro. Aquí ya me quedó como Cartoon Network. Ahí, ya. Entonces,
¿Qué pasa? Que al final dice que ya es el doble. O sea, todo es multiplicado por 2, ¿ya? Entonces este vendría a ser 16 y este vendría a ser, en vez de 5, vendría a ser 10. Por lo tanto, si este es 10, este de acá también es 10. ¿10 qué? Son centímetros, ¿ya? Está todo en medio en centímetros. Por lo tanto, esto nos va a dar siempre en centímetros al cubo, ¿ya? Recuerden que el área son centímetros cuadrados, que es centímetro por centímetro. Esto es centímetro cuadrado y esto, como está en centímetros, se suman y se conserva la base, como las potencias. Centímetro y 2 más 1, 3. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? El área basal vendría a ser 10 por 10, ¿cierto? 10 por 10. Esto es 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Recuerden que es centímetro, centímetro. 100 centímetros cuadrados. Y por el nuevo alto es 16, ¿cierto? 16 centímetros. Por lo tanto, el volumen 2 le vamos a poner, porque este era el volumen inicial, ¿no? O sea, la fórmula. El volumen 2 o del nuevo prisma, ¿ya? Va a ser 100 por 16. Eso es tan fácil como decir 16 por 1, 16, y le agrego los dos ceros, 1 y 2. 1600, ¿qué? Centímetros, 2 más 1, 3. 1600 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la alternativa C. Más clarito, imposible yo creo, ¿ya? Pero eso es, chicos, ¿ya? Así que pasemos al siguiente ejercicio. Vamos por el último ejercicio. Dice, sean el punto A 1,1, B 5,3 y C los vértices de un triángulo. Ya, me están dando las coordenadas, ¿cierto? Entonces, yo voy a tratar de dibujar acá un plano cartesiano. Y las coordenadas. Dice 1,1. Ya, aquí entonces, aquí se va a encontrar el primer punto, que es el A. 1,1. Después dice el punto B, 5,3. 1, 2, 3, 4 y 5,3. 1, 2 y 3. Por acá, ¿cierto? Nos quedaría acá. Entonces acá estaría el segundo punto, que es el B, el punto B, 5,3. Y C dice, los vértices de un triángulo. Entonces es un triángulo. El C no sabemos dónde está. Dice, se puede determinar las coordenadas del vértice C del triángulo si se sabe que. Ya sabemos que forman un triángulo entonces. Y nos dan dos condiciones. La primera condición dice que el ángulo BAC, o sea, con vértice acá en el A, es igual a 90 grados. Ya, vamos a analizar la condición ya. La primera condición. Esta que dice BAC es igual a 90 grados. Recuerden que 90 grados es un ángulo recto, ¿ya? O sea, un ángulo así. Un ángulo recto, ¿ya? Y si es un triángulo, quiere decir que forma un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ¿ya? Entonces, la alternativa dice una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, o cada una por sí sola, la 1 y la 2, ¿ya? Entonces, si analizamos nosotros la primera condición, dice solamente que el triángulo BAC, entonces pasa acá en el AC, BAC, que es me da 90 grados. Pero con eso nosotros no podemos saber, o sea, determinar las coordenadas del vértice C, porque podría estar, ya, si supongamos que hacemos nosotros, si forma un ángulo de 90, quiere decir que es perpendicular, o sea, que es como por ahí, pero podría ser acá, ¿cierto? Podría estar acá, perdón, ahí, o podría estar acá, o podría estar acá, qué sé yo, ¿ya? Entonces, por sí sola no va a determinar las coordenadas del vértice C. Este es un problema de suficiencia de datos, ¿ya? De suficiencia de datos. Entonces, nosotros analizamos cada una de las opciones. Esta opción, no sabemos nosotros con precisión cuál es no podemos determinar la coordenada del vértice C.
el vértice C vendría a estar acá, por ejemplo, el C, o acá, ¿ya? Solamente sabemos que forma un ángulo recto acá en el vértice A, el BAC, pero no podemos determinar las coordenadas del C, ¿ya? Entonces, por sí sola, no es suficiente, ¿ya? Entonces, vamos a descartar de inmediato la A, ¿ya? La A por sí sola no es. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir descartando siempre la 1 y la 2, por lo menos, probarlas para descartar siempre las que están separadas, ¿ya? Y después seguimos con la otra. Entonces, veamos en la 2. En la 2 sería, el triángulo es isósceles y el vértice, ya, cuando dice isósceles, acuérdense que es un triángulo que tiene dos lados con la misma longitud, ¿ya? Miden lo mismo. Y el vértice C está en el cuarto cuadrante. Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Ya, acá nos está diciendo en la opción 2 dice que el vértice C está o se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿ya? En esta parte de acá. Ya. Entonces, veamos, así por sí sola. No indica, no determina las coordenadas del vértice C. Dice el triángulo es isósceles, ya. Pero por ejemplo, si fuese acá, podría ser isósceles ¿dónde? Acá, ¿cierto? Aquí está el C. Entonces podría ser isósceles. Son dos lados que son iguales. Pero ¿cuáles son los dos lados? ¿Este y este? O el del AC es igual con el AB. No especifica, ¿cierto? No especifica. Entonces, ¿cómo vamos a determinar? O si está en el cuarto cuadrante. No sé, ¿cómo voy a saber yo que si está acá? ¿Se dan cuenta? Porque nada me lo dice. Entonces, por sí sola tampoco es la 2. La 2 tampoco cumple para satisfacer como lo que están demandando, lo que están exigiendo, determinar las coordenadas del vértice C del triángulo, ¿ya? Entonces, tampoco. La A y la B se van, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Veamos la C, la que sigue, ¿ya? Recuerden que tenemos esto hasta ahora. Tenemos esto que se mantiene, que es el 1,1, que es el punto A y el punto B, ¿ya? Ambas juntas dicen la 1 y la 2, ya. Por ahí podría ser. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, como dice la condición 1, dice que es en el BAC forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo de 90 grados es perpendicular en el vértice A, ¿ya? O sea que sería acá. Pero podría ser acá abajo también o más arriba, ¿ya? ¿Cómo saberlo nosotros? ¿Cómo lo podemos determinar el C? ¿Dónde está? Pero si son ambas juntas, también nos dice que el triángulo es isósceles. Ya, entonces sería perpendicular primero, 90 grados acá, formando 90 grados. Y que es isósceles. ¿Ya? Y el vértice C se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces cumpliría que está en el cuarto cuadrante, que es isósceles. ¿Ya? Isósceles, ¿qué quiere decir? Que tiene los dos lados iguales, ¿ya? Entonces podría ser ese con ese, que es lo más seguro, ¿ya? Y ahí podría estirarse hasta el cuarto cuadrante cumpliendo también con esto, que es isósceles también, y que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y al ser triángulo rectángulo, entonces forma en el lado AC con el lado AB forman el ángulo de 90 grados, y eso quiere decir que forman una línea perpendicular, ¿ya? Así que de esa manera entonces sí podríamos determinar la coordenada cumpliendo esas dos condiciones. Ambas juntas entonces, alternativa C, ¿ya? Recuerden siempre ir descartando. Cada una por sí sola, la 1 y la 2, no, para nada. Así que alternativa C. Chicos, llegamos hasta acá con esta clase, ya que son de 1 hora, llevamos 62 minutos, 63 ya. Entonces, para terminar, quiero que, bueno, si llegaron hasta acá, los felicito por su perseverancia y por la constancia, por la motivación por mejorar, ¿ya? Y
y la preparación sobre todo para esta prueba importante, ¿ya? Para los que son, para su carrera en realidad, ¿ya? Para los que quieren postular en ingeniería o ciencias, carrera científica, ¿ya? Etcétera. Entonces, practiquen ejercicios de este tipo, de esta índole. Yo por eso le hago como un mix de ejercicios, porque se ven hartas materias, se repasa teoría y se lleva, obviamente, que mejor que aprender haciendo, como decía un refrán por ahí de alguna universidad. Así que aprender haciendo es como lo más práctico, es lo mejor, ¿ya? Así que espero que ustedes hayan aprovechado estos recursos y vean los de M1, que son 3 clases distintas, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho.